Bueno, buenas Bueno, tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla que hemos organizado con el doctor Frank. Esperamos que sabemos que va a ser buena y sabemos que todos ustedes van a tener muchas consultas para hacerle. La idea es que Jorge va a dar no necesito presentarlo, creo que la mayoría conoce, es más, creo que todos acá se anotaron sabiendo que si hablábamos de legítima defensa había que ir a la palabra más cotizada en este tema. Así que la idea es que la charla la dé Jorge y bueno, después de que dé la charla abriremos un panel de consultas, en principio vía chat. Si vemos que el chat es más o menos tranquilo, lo iré moderando yo y eventualmente daremos la palabra a alguna consulta con alguno de los participantes que quiera hacer alguna mención especial, para lo cual tiene que agarrar esa manito que aparece por abajo en el panel de Zoom y pedir la palabra. Así que, Jorge, quedás a cargo de la charla. Yo me cierro la boca y te escuchamos a vos. Bueno, muchas gracias. Ya les agradecí a todos por la participación y quiero agradecerte a vos, especialmente, Guillermo Mutoni, que has tenido, digamos, la idea esta magnífica de poder hacer un Zoom con mucha gente, con la cual nos vemos a menudo, pero mucha gente con la que no nos vemos muy a menudo, y sabemos que estamos en sintonía, estamos en el mismo canal. Y también a través tuyo quiero agradecerle a todas las autoridades de AICASIC, esa gran cámara de empresarios, de comerciantes industriales de caza y pesca de nuestro país, que hoy, como yo te decía antes, entre nosotros, creo que es uno de los representantes más importantes de los legítimos usuarios de armas. Bueno, amigos, la charla va a girar en torno al anteproyecto del Código Penal que se presentó, se elaboró en el año 2018. Se vino elaborando este anteproyecto de Código Penal nuevo, dirigido por el juez de la Cámara la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, que es un gran jurista, con todo un equipo que lo acompañó para elaborar la actualización de un código penal que ya tenía en nuestro país desde el año 1921, una desactualización bastante importante y además tenía una falta de coordinación, como por ejemplo, les doy uno de los datos, ¿no? En el artículo 189 bis, que fue reformado y reformulado muchas veces, se impone al principio, en el primer párrafo, al que tiene explosivos ilegalmente una pena de 5 a 15 años de prisión, con lo cual no es excarcelable. Y resulta que en otra norma, en el mismo Código Penal vigente, encontramos que el que detona un explosivo tiene de 3 a 10 años de prisión. Fíjense, ¿no?, que digamos, de alguna manera tiene menos pena el que utiliza ilegalmente un explosivo que el que lo tiene ilegalmente. No pasa así ahora en la reforma que se hizo con el tema de la tenencia de armas, que igual de alguna forma no fue alcanzada a un término que debería resumirse y que debería, digamos, contener el concepto para evitar que los magistrados se confundieran, como es el de la tenencia ilegal de armas de fuego. El código todavía en el artículo 189 bis, reformulado, como les dije antes, sigue manteniendo la tenencia ilegal de armas de guerra y de armas de guerra y de armas de uso civil, o de armas de uso civil condicional. Todas son armas de guerra, todas son armas de fuego, cualquiera sea el calibre que tengan. Entonces, para evitar esas disquisiciones, cuál es una y cuál es otra, siempre hemos dicho en los congresos innumerables que hemos hecho
de Derecho y Ley de Armas, cuando yo estuve inclusive como asesor en el Registro Nacional de Armas durante 2 años, e inclusive con la participación de AICACIP, que era el ente cooperador, ¿no es cierto?, y siempre a cargo de la dirección ejecutiva excelente de Guillermo Mutoni, hemos hecho algunas propuestas que no se han a veces considerado para no hacer una nueva ley de armas, sino para, de alguna manera, reformar reformularla en algunos aspectos, porque no necesita un proyecto como todos los proyectos que se han presentado para que nosotros tengamos en nuestro país una ley nacional de armas perfecta. Como decía un viejo director del Registro Nacional de Armas que lo supo levantar y llevar al mejor nivel, don José Genaro Báez, que en paz descanse, la mejor ley no es la más perfecta, la mejor ley es la que se cumple. Ahora sí, voy a pasar a ustedes, ya que me han permitido hacer una pequeña introducción sobre el tema de las armas, a este anteproyecto de código nuevo, código penal nuevo, que es del año 2018. Aunque parezca mentira, este código en lo que hace a la materia de legítima defensa, casi lo mantiene igual. Digamos que en la parte estructural de lo que es la legítima defensa y los requisitos que hoy se piden todavía en el viejo código de legítima defensa, se reproducen en este anteproyecto nuevo de Código Penal, con el agregado de algunos párrafos que, como ustedes van a ver a medida que yo los vaya comentando, si se mantienen esos nuevos párrafos, van a producir en los magistrados, y no solamente en los magistrados, en los abogados que no estén muy avesados en esta materia, una serie de confusiones que pueden llegar a ser o a dar por resultado sentencias inequitativas, o sea, no justas. Bueno, ustedes saben que el tema de la legítima defensa, yo lo voy a abreviar, no lo voy a sintetizar, no lo voy a desarrollar como lo desarrollo en un curso, ¿no es cierto?, que tiene a lo mejor 12 clases que a veces duran 6 horas, o que duran menos, pero que se desarrollan en distintas secuencias. Pero para introducirlos en las reformas que se han hecho en este anteproyecto de Código Penal del año 2018, que está muy avanzado, tiene que tratarse en el Congreso ahora no está funcionando a pleno, pero cuando vuelva a funcionar a pleno seguramente se va a tratar porque hay mucho interés por parte de los legisladores de poder actualizar nuestro Código Penal de alguna vez y por todas, que esté en consonancia con la ley 27.063, que es el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que ya está en vigencia en varios lugares del país, pero todavía en la capital federal no está vigente. Bueno, como ustedes saben, la legítima defensa es un instituto de carácter universal. Es decir, en todas las legislaciones del mundo, la legítima defensa está incorporada a la legislación penal. Es un derecho inalienable, sobre todo de los pueblos libres, pero aunque les parezca mentira, también ha sido incorporado en legislaciones de países no democráticos, donde el sistema político no es la democracia, sino que es el sistema de partido único. No hace falta que explique cuáles son los países que mantienen ese sistema. Entonces, al ser un instituto de carácter universal, nosotros sabemos que tiene, digamos, como influencia, que tiene como fuente el derecho natural. ¿Por qué? Porque es un instituto, digamos, que nace del instinto de supervivencia que tiene el ser humano. ¿A quién se le podría prohibir que defienda su vida? Hablando de que la legítima defensa, en principio, tiene como norte el más importante, que es la defensa de la vida y de la integridad física humana. Pero también nosotros nos vamos a encontrar
con que la legítima defensa apunta también a la defensa del patrimonio y a la defensa del honor. Entonces, en un país, como yo les decía, que se prohibiera, creo que no existe, pero en un país en el que se prohibiera el derecho a la defensa, a la legítima defensa propia, ustedes saben qué pasaría. Nadie cumpliría con esa ley. Por eso las leyes tienen que ser prácticas, tienen que apuntar no a la academia teórica, científica y de discusión y elucubración entre los grandes eruditos del derecho, sino a la aplicación práctica de la sociedad. Y en la aplicación práctica de la sociedad se impone una norma que todas la van a aceptar, no que la vayan a rechazar. Nuestro viejo código, al igual que el nuevo, establece en el artículo 34, inciso sexto y séptimo, igual que en el nuevo código, en el nuevo proyecto, cuáles son los requisitos que deben, digamos, cumplirse y que se deben dar y acreditar por parte de aquel que se defendió legítimamente para que no sea susceptible de una sanción, que no vaya a tener una pena. Entonces, se le exige que demuestre que hubo una agresión ilegítima al que se defendió legítimamente y así lo está esgrimiendo, que haya habido una agresión ilegítima, es decir, un ataque contrario a derecho, como puede ser un asalto, por ejemplo. Que haya habido, en segundo término, la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler ese ataque. ¿En qué sentido? Acá se producen una serie de cortocircuitos por ignorancia en general, no solamente por parte de muchos magistrados, sino por parte de muchos abogados, en el sentido de que cuando hablamos de la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler el ataque, muchos creen que cuando una persona es atacada con un elemento cortante, por ejemplo, con un arma que no es un arma de fuego, que es un cuchillo, supongamos, esa persona que es atacada con ese cuchillo no puede defenderse con otra cosa que no sea con un elemento igual, o sea, un cuchillo o algo similar, pero no con un arma de fuego. Ahora fíjense en que esto es de perogrullo un despropósito, porque nosotros sabemos perfectamente que un cuchillo puede llegar a lograr como resultado final la muerte de una persona que es atacada, digamos, ilegalmente. Entonces, a través con la que se va a cometer un delito. Entonces, nosotros tenemos que apuntar en ese elemento de necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler el ataque al resultado final. ¿Qué quiere decir? De que cualquier elemento que se utilice en el ataque, ya sea para aumentar la capacidad ofensiva del agresor, puede ser repelido de la misma manera con cualquier elemento por parte del que se defiende que pueda aumentar su capacidad defensiva. Es decir, si el ataque está hecho con un elemento que puede resultar como final la muerte de la víctima, esta víctima puede utilizar cualquier otro elemento, igual o distinto, pero que acabe con el mismo resultado final que el del ataque, para que sea considerado que se ha defendido legítimamente. Hay que apuntar al resultado final que va a producir ese elemento, ¿no es cierto? Y después en cada caso concreto veremos de qué manera se utilizó, por qué se utilizó y cuál fue el resultado que se obtuvo. Por parte, estoy hablando de la víctima, que siempre es la que de alguna manera tiene que demostrar en nuestra legislación que se defendió legítimamente y que de la única manera que puede salir airosa, es decir, sin una sanción, sin una pena. Y finalmente el tercer elemento es el de que tiene que haber falta de provocación suficiente por parte del que se defiende respecto del que lo ataca, porque
si lo ha, digamos, provocado suficientemente, no funciona a pleno el instituto de la legítima defensa. Y entonces ahí se tendrá que ver si la víctima provocó al agresor, si lo hizo suficientemente como para ver si después aún la víctima le causó un resultado al agresor, si le corresponde una pena o no. Bueno, esos son los tres elementos básicos que configuran el derecho a la legítima defensa y que están hoy plasmados de la misma manera en el nuevo proyecto de Código Penal. Quiere decir que nos quedamos tranquilos que los legisladores, los que han proyectado, los juristas, digamos, que han proyectado este nuevo código, han tenido en cuenta la subsistencia en las mismas condiciones y con las mismas características que la norma actual, la norma que está vigente. Ahora, nos encontramos con que se separa en el nuevo proyecto de Código Penal alguna parte, digamos, que está unida en el Código vigente, en relación a la legítima defensa. Después voy a referir también, no tan anecdóticamente, pero sí algunas reformas que hay de todo el artículo 34, que es muy interesante y me gustaría que lo conozcan. Digamos que nosotros tenemos en el primer concepto doctrinario, tenemos 4 tipos de legítima defensa, que 3 de los cuales están plasmados en la norma del artículo 34 vigente y en el artículo 34 nuevo del proyecto de Código Penal del año 2018. Al que yo me referí recién es el que podríamos denominar doctrinariamente el de legítima defensa propia, pero también nos encontramos con el que se denomina legítima defensa de terceros, que es el que, digamos, pide que el que defiende a una persona, a un tercero, que lo puede hacer legalmente, no haya participado, si el tercero provocó suficientemente a su agresor, no haya participado de esa provocación. Eso es a los efectos y en la inteligencia que ha tenido el espíritu del legislador cuando hace la interpretación auténtica de su norma, que se hace en el recinto, en el Congreso, que después figura en los diarios de sesiones, cuando se debate la ley y se aprueba en general y en particular. En esa inteligencia se ha hecho a los efectos de que se evite, digamos, la simulación entre 2 personas respecto de una tercera de la utilización del instituto de la legítima defensa, cuando en realidad lo que se han propuesto 2 personas es causarle un daño a un tercero sobre pretexto de haberlo hecho en legítima defensa. Por ejemplo, cuando 2 personas se ponen de acuerdo, una provoca suficientemente al que parece su agresor y la otra está preparada para defender al que provocó en colusión dolosa con él y, digamos, atacar al pretenso agresor, al que aparece como agresor, y que eso después quede de alguna manera como que ha sido una legítima defensa de terceros. Así no funciona la legítima defensa de terceros. La legítima defensa de terceros, como les dije, tiene que ser cuando la víctima se defiende sin haber provocado suficientemente al agresor. Después tenemos lo que en la doctrina se conoce con el nombre de legítima defensa privilegiada, que nosotros la encontramos en el Código actual, en el inciso 6 del artículo 34, y que es cuando una persona repele una agresión que se produjo de alguna de estas maneras, es decir, cuando irrumpió en su domicilio o en su hábitat o en su lugar de trabajo, digamos que no es de acceso público, alguien rompiendo una puerta, rompiendo una ventana, y de pronto, digamos, si es de día, tiene que haber resistencia por parte del agresor. El código que está vigente y el nuevo código, el nuevo proyecto de código dicen lo mismo.
cualquiera sea el daño ocasionado al agresor. Se mantiene eso, que lo he discutido con algunos magistrados, inclusive en el año 1997, cuando estuve 5 días invitado en el Chamical, en La Rioja, por la Universidad Nacional de La Rioja, con todo el espectro del fuero penal de allá, jueces, magistrados, defensores, donde algunos no interpretaban, algunos magistrados, que cualquiera sea el daño ocasionado al agresor, se refiere a que la desventaja con la que es atacada la víctima ha sido puesta en evidencia por parte del legislador en la inteligencia de que debe ponerlo en la misma situación de privilegio que está el atacante, el agresor, que lo ataca arteramente, que lo ataca totalmente, no solamente desprotegido, sino fuera de cualquier alerta, porque nadie está en su casa en una alerta de un 100% pensando de que van a romperle la puerta para entrar y asaltarlo, dañarlo, etcétera, etcétera. Entonces, para equiparar esa desigualdad y esa desventaja en la que está la víctima, que es, digamos, sorprendida en su propio hábitat por el agresor, el legislador entendió y lo plasmó en la norma, igual que la doctrina, ¿no es cierto?, que el privilegio lo tiene que tener la víctima, y cualquiera sea el daño que se le ocasione al agresor. Y si es de día, lo único que le pide la norma es que haya resistencia, que haya habido resistencia por parte del agresor. Es decir, rompió la puerta, y ni bien rompió la puerta, está la víctima de pronto, alerta por casualidad, y le está diciendo que si no se va, le va a causar un daño, y si el agresor no se va, entonces la víctima tiene derecho, cualquiera sea el daño causado al agresor, de defenderse legítimamente. Y se llama por eso legítima defensa privilegiada. No tiene que demostrar esos 3 requisitos que nosotros hemos enunciado para la legítima defensa propia. Y finalmente, un cuarto tipo de legítima defensa que no solamente no está legislado, digamos, específicamente, pero sí doctrinariamente, al igual que la defensa privilegiada, hoy en el código nuestro vigente, en el código penal vigente, nosotros entendemos que hay una legítima defensa putativa o de buena fe cuando la víctima actuó bajo el efecto de un error esencial de conocimiento, es decir, es atacada, es agredida, es amenazada, no tiene que esperar a que se configure la amenaza, porque si no, en el caso de que lo apunten con un arma de fuego, estaría muerta, ¿no es cierto? Y no se puede, digamos, detener a preguntarle al agresor que lo apunta con un arma de fuego si funciona, si no funciona, si es de verdad, si es de mentira, si le va a disparar o no. ¿Por qué se le va la vida en esas preguntas? Entonces, de pronto se defiende la víctima, también sorprendiendo al agresor que no piensa que se va a defender la víctima, y cualquiera sea el daño que le causa al agresor, aunque después aparezca que el agresor tenía un artefacto que simulaba ser un arma de fuego, pero no lo era, o era inidónea porque no disparaba, cualquiera sea el daño que se le ocasione al agresor en esas circunstancias, va a ser inimputable, es decir, no punible. Se denomina legítima defensa putativa o de buena fe porque ese error esencial de conocimiento invencible en ese momento que tiene la víctima hace que él se defienda legítimamente, porque no puede detenerse a ver si está actuando bajo un error de conocimiento y no lo puede vencer en ese momento, porque de querer vencerlo en ese momento ya hemos visto muchas veces cuántas víctimas han perecido pensando que el que los estaba amenazando con un arma de fuego resulta que era ese arma de juguete. El viejo código no lo denomina específicamente legítima defensa putativa de buena fe, sino que es la conjunción de 2 incisos del artículo 34 que venimos analizando, donde tanto hace estas causas de justificación, la legítima defensa una de ellas, en la aplicación del inciso primero que habla del error, cuando alguien actúa bajo el error
que no puede comprender, digamos, la criminalidad del acto, en este caso dirigir sus acciones por la rapidez con la que hay que actuar, y en conjunción con el inciso sexto, que determina cuáles son los requisitos que se deben acreditar para aquel que actúa en legítima defensa y no resultar sancionado. En el nuevo proyecto de Código Penal, digamos, hay algunas disquisiciones. Por ejemplo, esto de la legítima defensa privilegiada está en un acápite diferente, pero está dentro de la normativa, está igual, y no está contemplado, pero también está lo que se puede hacer de la interpretación de este nuevo proyecto de Código Penal, en la conjunción de, está legislado el error de quien actúa bajo un error, y de quien actúa, digamos, con toda la norma, con todos los requisitos que se exigen para haber actuado en legítima defensa. Y también encontramos en el nuevo Código de Procedimientos, en el nuevo Código Penal, Código de Fondo, no de Procedimientos, perdón, encontramos en el artículo 35, igual que en el Código vigente, 3 causas de exceso que pueden dar lugar a una sanción penal para quien sea, digamos, sancionado por haber actuado con exceso, y que son, al haber actuado, digamos, habiendo, digamos, infringido la ley, habiendo, digamos, excedido los límites impuestos por la autoridad o por la propia necesidad. El tema de la propia necesidad, nuestro país es uno de los países en el mundo, no todos, que todavía conservan, digamos, el exceso, la sanción por el exceso en la legítima defensa, y es foco, digamos, de algunas divergencias que hay, digamos, la jurisprudencia. Pero mayoritariamente siempre se tiene en cuenta la actuación que ha tenido la víctima respecto de algún ataque que ha sufrido, antes que ver si se ha excedido o no, porque tenemos que dejar en claro que hay exceso en la legítima defensa siempre y cuando se hayan dado algunos de los requisitos de la legítima defensa, porque si no se dieron ninguno de los requisitos de la legítima defensa, entonces no habrá exceso, habrá delito. Y si hay delito, habrá la pena que corresponde al delito. En el caso del exceso, la pena que le corresponde a aquel que actuó con exceso, en legítima defensa, pero con exceso, siempre va a ser, digamos, la que, aún en el caso de haberle causado la muerte al agresor, y se haya considerado que fue con exceso, la pena máxima va a ser de 5 años de prisión, no más allá. Pero es una sanción, es una pena, ¿no es cierto? Y para, digamos, el que tiene armas legalmente, es grave. Aunque parezca mentira, aunque tenga 3 años en suspenso, porque más de 3 años de cumplimiento efectivo, y tiene que dar las 2/3 partes de cumplimiento de la condena, nadie quiere pasar por el trance de tener una sanción penal. Además, que para los legítimos usuarios de armas, tener una sanción penal es grave, sobre todo en materia de delitos de sangre, de lesiones y de armas, porque se le prohíbe, digamos, ser legítimo usuario. Pierde la calidad de legítimo usuario. Bueno, y dicho esto, les cuento un poco algunas de las reformas nuevas que vienen a colación en este artículo 34, respecto de lo que se llaman causas de justificación, es decir, son causas que justifican al que actuó de esa manera, lo justifican en cuanto a su derecho y lo hacen que no sea pasible de ninguna sanción penal. Entonces nos encontramos que sigue existiendo como inciso segundo el de la fuerza mayor, cuando alguien es violentado por una fuerza física irresistible. Por ejemplo, acá se le dice y se le agrega acto reflejo,
reflejo de que va a ser, digamos, objeto de una agresión muy grave. Al que actúa con fuerza mayor no se le impone una sanción penal, pero sí puede ser objeto, y en general es objeto, de alguna sanción civil, es decir, la reparación civil de algún daño causado. En lo que hace al tema penal, está eximido, no hay pena. También sigue vigente en el inciso 3, como en el actual, el estado de necesidad. ¿Qué es el estado de necesidad? Que muchos lo confunden con la legítima defensa, igual que el de la fuerza mayor. El estado de necesidad es aquel que causa un mal menor, sustancialmente menor, para evitar un daño mayor. Es decir, por ejemplo, alguien está viendo que se está quemando una casa, rompe la puerta de entrada de la casa, produce o comete el delito de daño, pero salva una vida o varias. Entonces está cometiendo un daño menor para evitar un daño mayor, que es la muerte de personas. Por lo tanto, no va a ser susceptible de ninguna sanción penal. Esto es lo que se denomina estado de necesidad. Bueno, después hay algunas disquisiciones que acá se hacen un poco más precisas respecto de cómo se configura el estado de necesidad, que no viene al caso mucho que nos detengamos ahora, porque yo creo que a lo mejor van a ser materia de modificación, si es que no ya han sido materia de modificación, y todavía este proyecto, que estaba en la comisión a estudio en el Congreso de la Nación, a lo mejor ya han sido materia de modificación, y nosotros recién las tendremos a la vista o en conocimiento cuando se debata en el recinto. También nos vamos a encontrar con que hay una modificación sustancial, pero muy sustancial y muy importante, en el inciso 4, que habla del cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo de un derecho, cosa que en el actual código solamente se enuncia el que obre en cumplimiento de un deber o legítimo ejercicio de su derecho, y después se interpreta y se entiende de acuerdo a la interpretación auténtica, como yo le decía, que hizo el legislador en el recinto, en los debates, que se trata de las fuerzas de seguridad, está aplicado a las fuerzas de seguridad, que cumplen con un deber y actúan en legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo. Y acá se le agrega algo muy interesante, que seguramente va a ser digamos, materia y ya ha sido seguramente observado por algunas organizaciones, no me voy a referir a cuáles, para evitar este tipo de debate aquí, que es que acá se norma específicamente que el miembro de alguna fuerza de seguridad pública, policial o penitenciaria, que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria cause lesiones o muerte. Se está refiriendo a las fuerzas de seguridad policial y penitenciaria que en ejercicio legítimo de su derecho o de su cargo, de su autoridad, están en primer lugar defendiendo su vida, porque si nosotros pedimos que ellos den la vida para defender a la sociedad va a quedar, si los matan o los hieren, va a quedar totalmente desprotegida. Entonces, acá se ha tenido en cuenta esa famosa discusión y ese famoso debate que encararon algunas organizaciones diciendo de que el policía se tiene que dejar matar, no se puede defender. En un curso, en una clase que yo dictaba hace algunos años, tuve un colega que estuvo preso y se levantó furibundo, lo tuve que parar a los gritos, se levantó furibundo diciendo de que en el servicio penitenciario ni siquiera los penitenciarios que están adentro cerca de los internos no tienen armas, ni siquiera se puede defender. Claro, usted imagínense un preso con una faca que puede matar, el penitenciario no se puede defender. Es algo
que no tiene ningún sentido, ninguna lógica, y el derecho es aplicación del sentido común y de lógica. Bueno, esto queda reglamentado, esto queda ahora, si se aprueba de esa manera, queda vigente. También tenemos en el inciso quinto, el que obra en virtud de obediencia debida. Yo, en mi opinión, yo creo que este inciso debería ser, ya entró en la desuetudo, debería ser dejado sin efecto, porque este inciso se utilizó mucho en el tema de la época, digamos, en donde hubo levantamientos, guerrillas, etcétera, etcétera, y hubo no solamente por parte de la guerrilla una actuación ilegal, sino que hubo también por parte de las fuerzas que actuaban en ese momento, una parte de esas fuerzas hubo de alguna manera una mala actuación. Entonces, yo siempre explico, lo explico en las fuerzas, que la obediencia debida funciona siempre y cuando el que recibió una orden y la pudo evaluar en ese momento, que a veces son fracciones de segundo, ¿no? Pero ustedes fíjense, por ejemplo, no es difícil darse cuenta, si yo soy un hombre de la fuerza y mi jefe me dice, al entrar en esa propiedad, usted abate y le dispara a quien la encuentra en el acto. Por ejemplo, un niño que va caminando. Obviamente que yo puedo en ese mismo momento evaluar la legalidad o no de la orden que me está dando y cumplirla o no cumplirla. Obviamente que no la voy a cumplir porque no es legal. Puede ser funcional. Lo primero que tiene que ser es esa orden para que yo actúe con obediencia debida funcional. Es decir, tiene que venir funcionalmente de la actuación que se está realizando, prevista, y que emane de un jefe superior, pero no puede ser ilegal. Bueno, es un tema de una gran discusión y qué sé yo, para mí esto ya no tenemos el Código de Justicia Militar, fue un código que quedó, digamos, sin efecto, y entonces yo creo que de alguna manera me parece que está de más. Bueno, también, digamos, hay un artículo, hay un inciso nuevo, que es el de defensa de terceros, el inciso 8, que dice que, para mí esto está de más también, porque esto está completando el inciso 2 de la fuerza mayor y el inciso 3 del estado de necesidad que hemos visto hace un ratito, y que dice este inciso 8, me parece que es redundante. El que obrare para evitar un peligro inminente, no evitable de otro modo, imputable al titular del interés afectado, siempre que el mal causado no fuese sustancialmente mayor que el evitado. Está diciendo lo mismo. Y también nos encontramos con otro tema que es un poco redundante, que es el inciso 9 de este nuevo proyecto, que dice que el que obrare para evitar un mal grave inminente, no evitable de otro modo para la vida integral corporal, la libertad o algún otro interés esencial propio de un pariente, de una persona llegada al autor, siempre que el mal causado no fuese sustancialmente mayor que el evitado. Bueno, esto va a producir una confusión entre la fuerza mayor y el estado de necesidad. Y está bien explicado en esos dos incisos, fuerza mayor y estado de necesidad, lo cual esto me parece confuso y redundante, y que va a complicar a los magistrados. Y a los abogados ni que hablar. Después dice, la eximente no regirá si el autor en su caso, la persona socorrida por el autor, le fuera exigible afrontar el peligro, en particular porque él lo hubiera provocado de modo imputable o porque hubiese existido una relación jurídica especial, deber de cuidado. En ambos casos la pena se podrá reducir en forma prevista para la tentativa de 1/3 a la mitad. Ustedes fíjense en que acá, de alguna manera, en lo que es
el estado de necesidad y la fuerza mayor, está bien explicado esto, y esto, vuelvo a repetir, para mí es redundante. Después termina diciendo, este mismo inciso, se entenderá que concurre en las circunstancias del inciso sexto. Esto que voy a leer ahora está en el inciso sexto del código vigente, pero en este código se pone al final del inciso que les acabo de leer, es el 9. Me parece que está fuera de foco. Igual está bien, porque completa el inciso sexto, pero para mí debiera estar adentro del inciso sexto, como lo está ahora. Y que dice que se entenderá que concurre en las circunstancias del inciso sexto respecto a aquel que durante la noche rechazar el escalamiento o fractura de los cercados, paredes, entrada de su casa o departamento habitado de su dependencia, cualquiera sea el daño ocasional al agresor, igualmente respecto a aquel que encontrara un extraño dentro de su hogar, siempre que hubiera resistencia. Esto es legítima defensa privilegiada. Y agrega, esto es nuevo, agrega la responsabilidad de las personas menores de edad se establecerá por una ley especial. Fíjense que en todo el país hay un régimen penal juvenil en cada uno, nosotros tenemos también, y dice que, digo yo, que va a crear un conflicto sustancial con la norma genérica del Instituto de la Legítima Defensa, que es aplicable a todos sin discriminación etaria, sin discriminación de edad, salvo que el menor, en el caso del menor, en vez de haberse defendido legítimamente él o a sus padres, que puede hacerlo perfectamente, haya cometido un delito. Entonces sí, sería, digamos, aplicable otra norma, lo que establece el régimen penal juvenil, ¿no es cierto? Bueno, ya vimos que existen los excesos y hay un artículo nuevo, el 36, que también se refiere un poco al tema de las causas de justificación y que dice que si por cualquier insuficiencia o alteración no imputable de las facultades del agente se hallara gravemente disminuida en el momento de su hecho su capacidad para comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, se aplicará la pena prevista para el delito consumado, deducida en la mitad del mínimo y en el tercio del máximo. Esto parece que está relacionado con el inciso primero del artículo 34, tanto del vigente como del nuevo. Y entiendo yo que va a ser confuso también, nuevamente, insisto, para interpretarlo, salvo que sea para aplicar a los delincuentes que actúan, digamos, con el consumo de sustancias psicotrópicas, o sea, de sustancias no legales, drogas, alcohol en exceso. Pero fíjense que en el caso de las drogas, hoy el artículo 13 de la ley 23.737 que reprime el consumo, que reprime el tráfico de drogas, establece en el artículo 13 específicamente que se agrava la responsabilidad del delincuente cuando hace utilización de estas sustancias para cometer un delito. Con esta redacción del nuevo proyecto de código, pareciera que vamos para atrás, porque antes era así. Antes por ahí, digamos, se disminuía la responsabilidad porque se decía que no estaba completamente en sus cabales aquel que, digamos, producía o cometía un delito bajo los efectos de algún estupefaciente o del alcohol. Hoy por hoy se agrava la pena. Pero bueno, acá pareciera que vamos para atrás. Yo espero que esto lo modifiquen. Me parece que está de más. Bueno, y como ya les dije, que he advertido en este nuevo proyecto de Código Penal, no se legisla lo que sería bueno, específicamente el tema del tipo de legítima defensa putativa o de buena fe. Yo me olvidé de agradecer algo, me permitís, Guillermo, algo importante para mí, que es a la Asociación de Legítimos Usuarios de la provincia de Córdoba, que tienen, digamos, dentro de la asociación otras con las que hacen alrededor de 5.500 legítimos usuarios en la Argentina. Quería agradecerles a ellos también la preocupación y el interés por esta conversación, por esta charla. Lo veo ahí al oficial Brain, le quiero mandar un saludo también. Disculpe que no lo saludé antes.
Y así le pido disculpas a todos aquellos que no he saludado porque, bueno, veo la pantalla tan completa que no tendría tiempo de mencionar a cada uno. De pronto tengo un flash y digo, bueno, los saludo, ¿no? Bueno, yo creo que me parece que les he dado y he hecho una reflexión del nuevo proyecto de Código Penal de la Nación, que me parece que es muy bueno en general, con algunas modificaciones que en este tema habría que modificar, sería propicio que se modificaran en el recinto antes de su sanción. Quiero felicitar también al doctor Mariano Bonisti y a todo el equipo que ha venido trabajando en este tema desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos asistido con uno de los asistentes hoy aquí, que es el doctor José Chun, a una conferencia, que, ¿te acordás, José? De una conferencia que han dado magnífica, excelente conferencia respecto todo el equipo del anteproyecto y bueno, propiciamos que la sanción se haga, si es posible, este año. Dicho esto, voy a quedar abierto a todas las preguntas que quieran hacer. Hemos quedado con el doctor Guillermo Mutoni que vamos a contestar en lo posible casi todas, una por persona, para que todos puedan hacer una pregunta y todos puedan recibir también la respuesta a su pregunta. ¿Qué te parece, Guillermo? Me parece bien, bueno, muchas gracias, muy completo tu informe, y aprovechando tu experiencia y que como abogado y como conocedor del tema de los legítimos usuarios, y sabiendo que hay muchos aquí, te consulto específicamente por la gente que en ejercicio de su legítima defensa lo haga con un instrumento que en ese momento por alguna cuestión no está vigente, una CLU vencida o un arma que no está con la tenencia definitiva. Si eso corre por corda separada, o en tu experiencia ha sido un agravante o ha complicado en los juicios, en fin, ¿cómo ha sido ese problema? Bueno, te digo, es una pregunta, la pregunta del millón, que la vengo contestando de la época de, ¿te acordás de Gutiérrez, que fue el director legendario del registro de armas, que en paz descanse? Yo me acuerdo, antes de contestar esta pregunta, me acuerdo que yo tenía un fusil de asalto, en la época que podíamos tenerlo, después lo vendí, con un cuchillo de supervivencia que es el Provis 3, que se adosaba, era para adosarlo como parte accesoria del arma de guerra, ¿no? Del fusil. Y resulta que él me discutió que esa arma blanca, por así decirlo, sin discriminar por color, pero es lo que comúnmente se conoce a un arma blanca, un cuchillo, no era susceptible de registro. Y entonces yo le dije, mira, vos, con todo respeto, no estás mirando la ley 2429, estás mirando el decreto 395. ¿Por qué? La Ley Nacional de Armas está interpretada de alguna manera en su funcionamiento por el decreto reglamentario en materia de armas, que es el 395 del año 75. La ley de armas es del año 1973. Y ese decreto reemplaza a un decreto anterior en donde tampoco, digamos, de alguna manera, estaba reglamentado el inciso 2 de la ley 2429. Y en el inciso 2 de la ley 2429, que no está reglamentada por el decreto reglamentario de armas, pero sí rige, por ese mismo motivo, al no estar reglamentada, rige la disposición de la ley directamente. Y en la ley dice que no son susceptibles de registro las armas blancas o contundentes siempre y cuando no formen parte integrante o accesoria del arma de guerra. Y entonces, si forman parte integrante, como una bayoneta, que va puesta directamente, o accesoria del arma de guerra, como un cuchillo de supervivencia, pero que también se puede ensamblar, profeso, con el arma de guerra, son de obligatorio registro. Y pude conseguir la tenencia
de ese cuchillo de supervivencia, y mucho tiempo después, unos años después, tuve que vender, hoy me lamento mucho, tuve que vender el fusil, que no voy a decir cuál era, con el cuchillo integrante, accesorio integrante del arma de guerra, que le dio, aunque parezca mentira, le dio mayor valor al fusil. ¿Por qué? Porque estaba registrada el arma blanca, estaba registrada la bayoneta, el cuchillo de supervivencia, lo cual hacía que la tenencia por separado de ese cuchillo era absolutamente legal, porque estaba registrado y tenía la tenencia. Respecto de lo que vos me preguntabas, Guillermo, que es la pregunta del millón, como yo te decía, es que en principio siempre he sostenido lo mismo, inclusive delante de los magistrados, delante de las fuerzas, donde he dictado y sigo dictando cursos, que lo más importante para un magistrado bien sentado en su sillón de magistrado es primero ver si ahí en el hecho que está apreciando y en la prueba que tiene de ese hecho, se ha dado lo que se configura como legítima defensa. En primer lugar, eso es el punto más importante para, digamos, un juez, para que haga justicia y sea equitativa. Si el juez ha digamos, apreciado ante los hechos, la evidencia y la prueba que tiene ante sí, que la persona que se defendió legítimamente lo hizo así, acreditando todos los presupuestos que hemos visto, de ninguna manera puede, perdón. ¿Sos vos? No, me están llamando y no tuve la precaución de apagar el teléfono. Entonces, les vuelvo a repetir, si, digamos, el hecho y las pruebas existentes le dan al juez la seguridad de que la conducta desplegada y desarrollada por el imputado, por el acusado en ese momento, es que se ha defendido legítimamente de acuerdo a lo que prescribe la ley. En segundo lugar, secundariamente y como accesorio, él apreciará si el elemento con el que lo hizo está a nombre de él, si está registrado y si él es legítimo usuario vigente. Para lo cual, hoy el artículo 189 bis determina varias sanciones para aquel que tiene un arma ilegalmente, para aquel que tiene un arma que no está registrada y que de alguna manera, en general, esto debiera ser exclusivamente materia de apreciación y en todo caso de sanción de la autoridad de aplicación, es decir, del Poder Administrativo. Hoy la Agencia Nacional de Materiales Controlados, la ANMAC, no debiera ser materia, como está legislada, no estoy de acuerdo en el Código Penal. Salvo en el caso de que el que actuó, salvo en el caso del que actuó ilegalmente, ilícitamente, y que no se defendió legítimamente, entonces el hecho de tener un arma no registrada, o de no tener el legítimo usuario vigente, o de no tener la aportación, agravará su pena. Pero no en el caso de un legítimo usuario, que eventualmente tuvo que defender su vida. Ahora bien, supongamos nosotros, Guillermo, que estamos ante la apreciación de un hecho donde una persona, por circunstancias X, que podemos analizar también, toma un arma para defender su vida, que después vemos que no era de él, que no estaba registrada y que él no era legítimo usuario. Si explica cómo fue a parar a sus manos, que no la tenía por sí y para sí, porque el delito de tenencia ilegal de armas o de portación ilegal de armas se configura exclusivamente con, digamos, la posibilidad de sustraerse a la acción y a la fiscalización, no solamente de la autoridad de aplicación, sino de la justicia.
Es decir, ¿cómo se configura el delito de tenencia ilegal del arma de fuego y de la aportación? Es cuando el que tiene ese arma la tiene por sí para sí, con toda intención, dolosamente, no la registra para evitar, eludir la acción y la fiscalización de la justicia. No sé si soy claro. Clarísimo. En ese aspecto, en ese momento, el juez sí, ahí puede agravar, digamos, la situación de una persona de acuerdo a las circunstancias que ha vivido. Pero vuelvo a repetir, lo más importante para un juez primero es ver si el que actuó defendiéndose legítimamente lo hizo así, de la manera en que lo prescribe la ley, acreditando todas las condiciones que se exigen para eximirse de una pena. Fenómeno. Le vamos a dar la palabra a Eduardo, que hace rato pidió hacerte una pregunta, así que tenés que desbloquearte, Eduardo, de tu teléfono. Ahí estás. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Doctor, muy bien usted. Bien. Me gustaría una reflexión sobre el tema de la aportación de arma atenuada, que la sanción es de igual modo para quienes tienen un arma sin autorización que para el que la tiene realmente como tiene que ser y la tiene vencida. Usted me pregunta una reflexión. Sí. ¿Qué opino de lo que está prescrito en el artículo 189 bis? Actúa. Sí. Bueno, el artículo 189 bis, de acuerdo a las últimas reformas, si el arma es de guerra, no dice de uso civil condicional. Ojo con eso porque, a no decir arma de fuego, la de uso civil condicional no está sancionada. Está sancionada el arma de guerra o de uso civil. Son dos categorías diferentes. Pero bueno, yo como en todos los congresos de armas, de derecho y ley de armas que organizamos en la Escuela Superior Técnica de Ejército, de las cuales participó el CACIP y Guillermo Mutoni específicamente, hemos propuesto de que todo eso es materia de la autoridad de aplicación, no debiera ser materia de sanción penal. Fíjense en que encuentran a un legítimo usuario con el arma que es de él, está registrada a nombre de él, pero no tiene la aportación autorizada y la lleva en condiciones de uso inmediato. Es decir, bueno, dice la ley que de pronto, como es un legítimo usuario, le vamos a reducir la pena. Es un despropósito, porque lo estamos considerando un delincuente. En realidad, delincuente es aquel que tiene un arma no registrada por sí para eludir la acción y fiscalización de la justicia. La aportación es, digamos, de alguna manera, un aditamento al cual, si él no demuestra por qué tenía el arma en condiciones de uso inmediato, en la autoridad de aplicación, fíjese lo grave que sería para un legítimo usuario. Lo puede excluir como legítimo usuario. Entonces tiene que dejar todas las armas que tiene, aunque estén registradas a nombre de él. No puede ser legítimo usuario por lo menos por 5 años hasta por volver a pedir, digamos, su carácter. Gravísimo para él. Pero lo vamos a meter preso a alguien que no iba a asaltar a nadie y que no iba a matar a nadie. Porque un legítimo usuario no sale con el arma a matar como sale un delincuente. Es para mí un despropósito dentro de la norma. Leo una pregunta o por ahí mejor le doy la voz a Nelson Rinaldi, que hizo un comentario extenso y que me parece que es mejor que él lo cuente personalmente. Espera que lo encuentre. Se tiene que desbloquear. Nelson, ¿dónde estás? Te la leo. Dice, el defensor debe elegir de entre varias clases posibles de defensa, aquella que cause un mínimo daño al agresor. Pero por ello no tiene por qué aceptar la posibilidad. Acá está Nelson, mira. Dale, bueno, Nelson. ¿Me escucha? Te escucha muy flojo. Sí, tengo problemas con el audio. ¿Ahí sí? Ahí sí.
Bueno, muchas gracias por la charla y un especial abrazo a Marcela Rainelli, que fue mi profesora en el Instituto Universitario, donde egresé con el título de abogado. Bueno, muchas gracias por eso. Y lo otro, sí, fue una experiencia que tuve en la puerta de mi casa, donde bajan 2 personas, obviamente para cometer el delito de robo. Se produce un enfrentamiento donde lamentablemente cae sin vida uno de ellos, y el otro muchacho con un impacto de bala en la cabeza se da a la fuga. Bueno, la legítima defensa estaba comprobada, pero la fiscal me imputaba por homicidio y tentativa de homicidio. Bueno, con la defensa penal obviamente quedé sobreseído, y en el fallo, justamente, como lo que dice Roxin, que justamente lo que había subido, que no tengo por qué aceptar la posibilidad de daño en la propiedad o lesiones en mi cuerpo, toda vez que yo estaba legitimado para emplear como medio defensivo, un medio objetivamente eficaz, y que con esa autorización pude eliminar el riesgo. Lamentablemente, este muchacho quedó fallecido, el otro muchacho herido de bala, que después fue detenido en el Hospital Piñeiro. Pero lo que pasa es que el estado de incertidumbre que la fiscal pedía mi detención, en un hecho, como dice el señor Frank, el legítimo usuario, que yo iba a trabajar, que uno no sale a cometer delitos, esto que a las 6 de la mañana. Se te escucha muy bajo, Nelson. La incertidumbre es terrible. ¿Alcanzaste a escuchar, Jorge? Sí, no sé cuál es la pregunta, porque escribió tanto que no entendí cuál es la pregunta. Claro, la consulta es si usted está de acuerdo con lo que dice Roxin, que uno tiene que utilizar en la medida de lo posible y evitando tener daños en la propiedad o lesiones en el cuerpo, lo que tenga a mano como medio defensivo, y que en ese acto elimine el riesgo con una total seguridad. Como bien dijo usted, el momento es muy corto, los segundos son demasiado cortos y muchas veces uno no tiene el medio para poder justificar la legítima defensa. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice Roxin? Mire, Klaus Roxin es un dogmático del derecho penal muy conocido. Todos los que somos dogmáticos del derecho penal, aún siguiendo también la formalidad, o sea, lo que es procesal, siempre discutiendo, obviamente en el ámbito académico, distintas apreciaciones de los institutos, como en este caso de la legítima defensa. Todas las apreciaciones son legítimas, valga la redundancia. Lo que sí, en la aplicación práctica de la dogmática penal que hacen los magistrados, debe ser utilizado el sentido común y la lógica aplicada a las relaciones humanas, que a veces van más allá de lo que dicen los tratadistas, y sobre todo los tratadistas muy dogmáticos como Klaus Roxin. Ustedes se van a encontrar con tratadistas, pero muy grandes. Yo he tenido el gusto de estar acá en el Colegio de Escribanos con Günther Jacobs, que habla del derecho penal del enemigo. O sea, el Estado no le reconoce derechos a aquel que ataca al Estado, porque es un enemigo del Estado. O sea que la ley penal ordinaria no se le aplica. ¿Me interpreta lo que le estoy diciendo, Nicolás? Nelson. Acá lo que tenemos que ver es no solamente lo que dice Klaus Roxin, porque es muy interesante, si usted quiere, muchas veces en algunas causas yo he hablado de algunos tratadistas cuando la contraparte, de alguna manera, ya sea el fiscal o el querellante, me pone al tratadista enfrente como diciendo, mirá, acá lo tenés a fulano.
grande, etcétera, ¿no? Bueno, yo humildemente practico la academia pragmática. Sigo a los dogmáticos, puedo discutir con ellos, no en un café, en un laboratorio jurídico, por supuesto, en una clínica jurídica, pero en una causa donde se están jugando hechos y realidades y personas humanas, yo me aplico al sentido común en el derecho, que es el que tiene que resolver prácticamente todos los conflictos humanos, y tiene que apuntar también a la paz social, ¿no es cierto? Buscando un fallo del juez que sea equitativo y que sea lógico. No sé si eso contesta la pregunta. Entendemos que sí. No sé qué le habrán dicho a sus abogados que lo defendieron en su causa penal y lo sacaron sobreseído, dice usted. Sí, ahora, para no seguir el diálogo, voy a buscar otras preguntas. Ahí dice, Jorge Rodríguez menciona que hay fallos que han considerado que el que se defendió estaba dispuesto o predispuesto a matar por el hecho de tener un arma en la casa. ¿O sabés algo? Yo creo que son temas independientes, ¿no? Lo venís diciendo. O sea que el que tiene un arma en la casa está dispuesto a matar. Claro. No sé si Jorge Rodríguez, no lo veo ahí, si fue mi compañero de estudios en la facultad. Famoso Jorge Rodríguez, que estuvo muchos años en el Congreso como asesor. Bueno, eso es una anécdota. Pensar que una persona que tiene armas en su casa las tiene para matar es lo mismo pensar que el que practica defensa personal, karate, jiu-jitsu, boxeo, tiene a su cuerpo, a sus brazos y a sus piernas como armas para matar. ¿Podemos pensar eso? Vamos a otra cosa. Algunos jueces evidentemente lo deben pensar. Acá hay un bueno, caso, sí. sí, claro. Hay acá bueno, un usuario, un presente de la reunión que no veo el nombre porque dice el teléfono, dice que le invadieron el domicilio 17 personas y que él hizo un disparo e hirió a una persona, ¿sí? Digamos, ahí, ¿cómo sería un caso de que te invadan así entre varios? Bueno, pero hay que ser un poco más específico. Hay que, siempre para aplicar una norma, hay que ver el caso concreto. No todos los casos son iguales. Es decir, toda la gente que entró ahí entró con intenciones de agredirlo, de matarlo, de lesionarlo. Y Si es así, aparentemente uno tenía un arma. bueno, con más razón si uno tenía un arma. Entonces ahí hay superioridad numérica, superioridad física. Es uno de los ingredientes que avalan la necesidad racional del arma utilizada para impedir o repeler el ataque. Clarísimo. Si hubieran entrado 3 personas, 2, sin ningún arma, y la emprendieran contra la víctima, con intenciones de someterla, la víctima tiene derecho a pensar de que quieren matarlo, y entonces tiene en ese momento, y lógicamente, la posibilidad de utilizar cualquier elemento ofensivo, defensivo, que pueda aumentar su capacidad defensiva, que aun cuando sea un arma impropia, que puede ser un bate de béisbol, un cuchillo, ¿no es cierto?, va a actuar siempre de alguna manera legítimamente, porque la necesidad racional de ese medio empleado para impedir o repeler el ataque está absolutamente a la vista. Clarísimo. El tema del transporte de armas, acá nos estamos desviando de esto, de la legítima defensa, pero bueno, preguntan, y esto viene al 189, que entiendo que es una de las modificaciones que se están haciendo, ¿no? Si el transporte con el arma cargada es una infracción administrativa o un delito. Bueno, digamos que en el nuevo Código Penal, la
modificación del artículo 189 es vasta, pero lo que tiene que pensar la persona que está trasladando un arma, que no tiene autorización para, digamos, no es legítimo usuario, y no tiene el arma registrada, obviamente está cometiendo un delito, porque únicamente puede trasladar el arma un legítimo usuario. Tiene autorización para trasladar el arma por todo el país, de manera encubierta, de manera no ostensible, no visible, pero tiene autorización para hacerlo. El tema es la aportación, si no tiene autorización y circula con el arma cargada. El tema es la aportación. No quiero crear falsas expectativas. Como está la legislación hoy, va a tener una sanción penal. Aunque yo piense que si es legítimo usuario y está vigente y tiene el arma registrada, pero no tiene autorizada llevarla en condiciones de uso inmediato, la realidad es esta: va preso, o sea, va a tener una sanción penal. ¿Esté de acuerdo yo o no? ¿Esté de acuerdo usted o no? Va preso. Y parecería que eso vino para quedarse, ¿no? Bueno, lo que pasa es que nosotros, como yo dije al principio, Guillermo, estamos en una escalada de restricciones. No me voy a detener a hablar de las organizaciones nacionales e internacionales que están por, digamos, desarmar a los civiles legalmente armados, que ya sabemos quiénes son, cuántas son, que son muchas y que manejan mucho dinero, sobre todo que viene del exterior, de bancos internacionales, y que son agrupaciones, inclusive las nacionales, que tienen apoyos internacionales. Pero esto es lo que está pasando. Desde hace ya varios años, ¿no es cierto?, somos objeto de, alguna manera, una permanente restricción. Aún legalmente, aunque estemos legalmente autorizados. Y muchas... Cada vez pareciera que para el Estado es mejor fiscalizar y controlar, restringiendo cada vez más el acceso al legítimo usuario que abriéndolo. Y la historia demuestra que el Estado puede fiscalizar y controlar mucho mejor cuanto más abierta esté la posibilidad de que la gente se pueda hacer legítimo usuario si está en condiciones. Y restringirlo implica ampliar el mercado ilegal, el mercado de tenedores de armas clandestinos. Prohibir es más fácil que efectivo. Sí, Guillermo, prohibir es más fácil, pero yo creo que no se más prohíbe. Más fácil que efectivo. Sí, pero no creo que se prohíba por ignorancia. Yo creo que hay intereses de por medio económicos muy grandes, ¿no es cierto?, entre otros, para que cada vez haya menos legítimo usuario de armas. Al Estado últimamente pareciera que no le interesa mucho controlar y fiscalizar legalmente el uso del arma. Cuanto menos haya para fiscalizar, y vos sabrás, porque fuiste, digamos, también actor en su momento de un ente cooperador que supo darle al Registro Nacional de Armas en su momento un ingreso millonario en dólares, ¿no es cierto?, que eran ingresos genuinos, que se generaban para el Estado, sin que el Estado tuviera que poner un peso del erario del Estado para el funcionamiento del Registro Nacional de Armas. Eso hoy, de alguna manera, volvió para atrás. Es decir, se recarga en el Estado innecesariamente la generación de recursos, porque obviamente eso va de la mano con el achicamiento de un registro, ¿no es cierto?, que supo ser modelo y estudiado por 5 estados, nada menos que 5 estados de Estados Unidos, que en Estados Unidos no hay un registro nacional de armas. Eso lo maneja, digamos, el FBI, lo maneja la AFT, o sea, la Agencia de Armas, de Alcohol, Tabaco y Armas, pero allá no hay un registro obligatorio de armas. Acá el doctor Méndez de Leo, un amigo también, nos pregunta qué opinás de la regulación de las tenencias de armas de fuego en el nuevo proyecto. Nos estamos desviando del tema de la charla, pero bueno, aprovechamos y abusamos de tu conocimiento. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo me imaginé que iban a venir algunas preguntas por ese lado,
pero nos vamos a desviar del tema de que la mayoría de la gente está por el tema de legítima defensa. Vamos, si a vos te parece, yo me voy a comprometer a otro momento, a otro evento como este de Zoom, para hablar exclusivamente de nuevo artículo referido a la tenencia y portación de armas. ¿Qué te parece? Sí, porque hay mucha pregunta, hay mucha consulta de ese tema y la verdad es que el tipo de munición y, en fin, hay un montón de preguntas que nos vamos a desviar del tema y la verdad que... Yo diría que si estás de acuerdo, yo veo gente que está diciendo que sí, vamos a hacer, si vos crees Sí, sí. que es procedente, organizá para cuando vos quieras otro evento como este, vamos a invitar a todo el mundo también y vamos a abordar exclusivamente el tema de tenencia y portación de armas. En el nuevo código. Y ley de armas, claro. Y la idea, exactamente, porque es un tema. Bueno, Es un no sé tema, si hay alguna otra pregunta. Bueno, acá lo mismo, el uso de punta hueca es un agravante para la legítima defensa, creo que lo contestamos antes, ¿no? En el sentido de que son temas separados. no es ningún agravante de por sí. Tradicionalmente los tribunales, yo he tenido ocasión de actuar en tribunales donde los tribunales, una vez terminado el juicio, le devuelven a los tenedores de esas municiones legales, que en algún momento fueron secuestradas y fueron, digamos, tenidas ahí para el debate, para la investigación, se las devuelven a sus legítimos usuarios. Si hubiera sido esto considerado como un agravante para el legítimo usuario, no solamente no se lo hubieran devuelto, sino que hubieran sido procesados y a lo mejor condenados. No existe una pena por la utilización de la munición de punta hueca, chata o expansiva. Simplemente hay una sanción administrativa que está vigente de la Ley Nacional de Armas a través de su decreto reglamentario en materia de armas, que hace que uno la pueda comprar y adquirir legalmente para utilizarla en el polígono o en la casa deportiva, pero que aparentemente hay una, digamos, desconexión con la legislación penal y no se permitiría para defensa. Pero esto es desde el punto de vista administrativo, porque la ley administrativa es extrapenal, y lo que hay que ver es si penalmente está, digamos, tipificada. Yo siempre traigo a colación una jurisprudencia que se hizo acá hace muchos años en la capital federal, donde se determina que la munición de punta hueca no es munición de guerra, por el solo hecho de ser de punta hueca, y que no configura delito. Te hago acá una pregunta. Acá dicen, en el evento que uno encuentra desconocidos en su morada y abre fuego para defender a su familia, ¿no? Dice, es más fácil llegar a la legítima defensa, o sea, que se demuestre la legítima defensa si hay disparos a lugares no mortales, o sea, a las piernas, por ejemplo, que si uno genera disparos que podrían ocasionarle la muerte. O sea, Bueno, que, mirá, Guillermo, es lo deseable, sí, pero no es lo realizable, porque porque en esos justamente 2 segundos... Claro, justamente muchas veces yo veo que algunos magistrados, ya sea fiscales, querellantes o los mismos jueces, dicen en sus fallos que hubiera sido menor el daño causado si le hubiera disparado un pie a la mano, pero se ve que nunca estuvieron en una situación límite de crisis, de contacto, donde la víctima cuando se defiende ni siquiera ve completo al que le va, si dispara al que le va a disparar, ve un bulto y le tira el bulto. Le pega donde le pega, porque lo primero que quiere es salir de esa situación de crisis y incapacitar, no quiere matar a su agresor, lo quiere incapacitar. Puede resultar muerto, puede resultar gravemente herido, pero no es la intención de la víctima, como la tiene el delincuente, de matarlo, o no tiene la posibilidad, como en un polígono donde el blanco no se mueve, está fijo, acá el blanco se mueve, ¿no es cierto?, de elegir a dónde le va a disparar, por más experto que sea el tirador. Y que respira y Porque que se frena, claro, que mira, agarra, pone los pies como corresponde y todo. está en juego la vida en segundos. Claro. Son segundos en donde está en juego la vida. Entonces, ¿quién se puede parar si no tiene la manera de
digamos, cubrirse, de parapetarse. ¿Quién puede elegir el lugar donde le va a disparar? Ahora, si está a 25 metros, no digo 50, y se puede tirar cuerpo a tierra, con los pies que inclusive no tenga parada las pantorrillas, ¿no es cierto? Para que no le disparen ahí, no se pueda levantar. Y bueno, ahí a 25 metros todavía se puede dar el lujo de ver a dónde le va a disparar, porque está a 25 metros. Si es que lo primero que debe hacer y hace como máxima del que se defiende legítimamente es que es irse, no quedarse a confrontar con alguien que está a 25 metros. Entonces, por lo general, los enfrentamientos y los contactos se producen a 2 metros o menos. ¿Y quién va a elegir a 2 metros o menos a qué lugar le va a disparar? Nadie. Nadie no tiene tiempo ni siquiera de pensar a dónde le va a disparar. Dispara y otra cosa. Quiere incapacitarlo, quiere sacarse el agresor que tiene encima a ver si deja el arma y desaparece en ese momento el peligro de muerte que tiene sobre él. Esto es lógica pura, sentido común. Bueno, muchos no utilizan, o por algún interés o por alguna ignorancia, que también queda a veces, no utilizan la lógica ni el sentido común, obviamente. Acá Piergalini pregunta, dice que no le quedó clara si la de legítima defensa putativa se contempla con claridad en el nuevo código. ¿Cómo te va, Ricardo? Un amigazo. La legítima defensa se contempla igual que en el anterior, como yo dije, todavía con algunas ampliaciones que a mi gusto pueden dar lugar a confusiones en los magistrados, porque hoy como está muy bien. Pero bueno, en definitiva, si lo dejan así, no está mal, porque sigue está en la misma sintonía que el código vigente, y que de alguna forma es una de las legislaciones más claras que hay en el mundo sobre el tema de legítima defensa. Así que, Ricardo, quédate tranquilo que en el nuevo proyecto, salvo que lo modifiquen en el recinto cuando sea el debate en el Congreso, como está bien. Le quiero mandar también, aprovecho, un saludo a Graciela Nasser, mi camarada de armas desde mis principios en el practical shooting. Gran Excelente, tiradora, excelente campeona profesora nacional, también. gran campeona de tiro práctico y nacional y sudamericana, con la cual tengo el honor de haber compartido mis mejores años de tiro práctico. Bueno, Jorge, creo que hemos respondido a todas las preguntas. Te agradecemos mucho, ha sido muy claro, la gente se lo está manifestando así en el chat. Vamos a hacer otra charla vinculada a la tenencia, aportación, armas de guerra, armas de uso civil condicional, clasificación. En fin, bueno, ahí hay bastante tema como para darle vuelta en nuestra ley de armas. Les vamos a mandar, les comento a todos que les vamos a mandar una pequeña encuesta, y ahí sería bueno que cada uno marque algún tema que le interese desarrollar, y lo organizaremos o con el doctor Franco, o quien sea, que el tema sea de su incumbencia. Les agradecemos a todos la asistencia. Estén atentos a la página de revista, ahí seguramente de la página de Revista Aire Libre, ahí iremos publicando los próximos eventos. Jorge, bueno, un fenómeno lo tuyo, muchas gracias, y gracias por... Gracias a vos y gracias a todos los amigos participantes. Hasta la próxima. Yo me voy a quedar contestando algunos mensajes. Bueno, bien, Jorge. Vamos quedando poquito. Gracias. Estoy mirando los 78 mensajes que hubo. Ah, viste, hay un montón, sí. Sí. Y a veces, y cuesta a veces,